a computar. ¿Pero qué van a hacer ustedes frente No, a esto? hay la posición de no aceptar las canastas navideñas, evidentemente, ante esta circunstancia, pero también hay un trasfondo de por medio, hay múltiples denuncias de supuestos actos de corrupción en la adquisición de estas canastas, y hoy día también salió en el periódico El tema de las computadoras, bajo el mismo argumento que se le ha interpelado al señor Saavedra en el periódico En la República. Hay una denuncia muy grave en la República donde se expresa que el Congreso de la República en el mes de noviembre, en la gestión actual, ha adquirido computadoras bajo el mismo esquema de estos convenio marco que está establecido legalmente. Ojo, eso es muy importante. Legalmente es lo que está ha aclarado José Chevasco ahora, que se ha convertido en un protagonista de pronto en la noticia. Cada 48 horas tiene que salir a aclarar algo de lo que pasa en el Congreso, pero lo que él dice es una cosa que a mí me ha resultado muy, muy preocupante. Porque primero, el procedimiento de comprar sin licitación es conforme a ley, es decir, se supone que existe el sistema de Perú Compras, ¿no es cierto?, que tiene un catálogo donde uno necesita que computadoras, entonces entras al catálogo de Perú Compras, buscas computadoras, pones lo que tú requieres y buscas el precio más conveniente en relación al producto y lo compras directamente. Ahora, el problema es, ¿cómo es posible que esta empresa, que se llama Coresol, resulta que opera en Monserrate, pero nadie los conoce? Es un pueblo joven donde nadie los conoce, o sea, la dirección es Bamba. No, y recuerdo bien que era una exigencia y los pequeños microempresarios que proveen al Estado pueden atestiguar qué difícil es inscribirse dentro de un convenio marco. Claro, y tiene que haber cierta eso que es el registro de proveedores, ¿no es cierto? O sea, ser calificado para estar en ese registro. Cualquier empresa puede proveerle al Estado, pero tiene que someterse a un proceso de licitación. Claro, en este caso específico, en el convenio marco, hay un acuerdo explícito entre el Estado y una empresa que ha calificado, según el organismo supervisor de contrataciones del Estado, la OCE. Y con esta calificación aparece en esta especie de registro, revista electrónica, donde hay toda esta serie de empresas que proveen productos. ¿Cómo es posible? Y hago el mismo cuestionamiento que usted se hace. ¿Cómo es posible que una empresa sin dirección, en un lugar yo podría llamar hasta de dudosa procedencia, porque van a buscar al lugar donde está la dirección formal de la empresa y no tienen referencia de la empresa? Además, en principio deja una profunda preocupación. Estoy haciendo números y no es barato, ¿eh? ¿Qué cuesta? $1.500 cada computadora. Según lo que informa el señor Chevasco, ha hecho tú haces el requerimiento, solicitas a todas las empresas que tú has visto en el catálogo, claro, y ellos te emiten una hoja de propuesta económica. La que ha ofrecido con menor precio era esta empresa. Pero ojo, hay que también ser objetivos, ¿no? A la hora de comprar qué empresa es la que me está garantizando. Pero por supuesto, además, ¿qué garantías tiene ese servicio? Todo lo que viene colateralmente con la adquisición de un bien de esta naturaleza, porque además, no sé, si tú vas a comprar cerca de 1.000 computadoras, o sea, se las compras al fabricante, pues negocias directamente con... No, hay empresas grandes que te garantizan la calidad del producto y sobre todo el servicio postventa. En el caso de computadoras es muy importante el servicio postventa. Ahora, ¿qué facultad tiene la Comisión de Ética? ¿Puede evaluar estos temas? ¿A quién le corresponde? ¿Qué es esto? ¿Comisión de fiscalización? Definitivamente no. En principio la Contraloría General de la República. Claro, pero tienen que intervenir, evaluar, en esto, ¿no? Y sobre esta base levantar una carpeta si es que hay algún indicio de un acto de corrupción, algún direccionamiento. Pero a mí lo que me preocupa es, esta semana hemos tenido toda esta discusión que ha generado toda una controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, y parte del pliego de preguntas que se le ha hecho al señor Saavedra era sobre estas supuestas compras a través de este portal de Perú Compras, bajo la misma modalidad que el Congreso de la República también está repitiendo. Entonces surge inmediatamente la interrogante. En este caso no podemos interpelar a la presidenta del Congreso de la República, porque tendría la misma responsabilidad. El señor Saavedra no compró las computadoras, fueron funcionarios, y evidentemente al ser titular del pliego tiene la responsabilidad. Si en el Congreso ha pasado lo mismo, entonces ¿qué tendría que ocurrir? A la presidenta del Congreso tendríamos que cuestionarle bajo el mismo esquema. Ahí hay un tema mucho mayor, y acá hay una responsabilidad directa del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Acá está fallando algo, definitivamente, y hace un momento lo dialogábamos. ¿Quién puso esa empresa en ese catálogo? ¿Y cuántas más hay? Es decir, ¿cuáles son los criterios bajo todo, para los cuales todo el Estado está comprando con este mecanismo, ¿no? Porque el pretexto y la respuesta está inmediatamente. Si yo soy funcionario, compro a través de este sistema que está preestablecido por el organismo supervisor de estas compras, inmediatamente yo voy a responder que no es mi responsabilidad, es responsabilidad del organismo. Pero
definitivamente está generándose casos de corrupción y en este caso algo más explícito. Una empresa, entre comillas, informal, porque que no tenga una dirección. Claro, porque además a mí lo que me parece más serio de esto es que si uno quiere, por ejemplo, promover a los emprendedores, a los pequeños empresarios, hay montones de pequeños empresarios metidos en el tema este de la computadora, que comenzaron en algunos de ellos dando servicios y que habían ido haciendo crecer sus negocios y ahora son representantes de marcas, ¿no? Y que podría tener acá una posibilidad de desarrollo para su negocio y se les está perjudicando a ellos por dar el lugar a alguien que probablemente tercerice, porque la impresión que da esto por el lugar, o sea, no tiene, van a buscar la dirección y no los conocen, es que están tercerizando. O sea, creas una empresa que adquiere en realidad de otros el producto finalmente, ¿no? Y el principal cuestionamiento es la imagen que brinda esta empresa para que haya sido seleccionada entre tantas empresas que pueden haber en el portal, y definitivamente deja una profunda preocupación. Tendrá que intervenir la Contraloría, no queda otra, y ver hasta qué punto es la responsabilidad, por más deslinde que se haga a partir del Congreso de la República, en el sentido de que la responsabilidad es del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Acá hay una responsabilidad explícita también, entonces, y hay que revisar la OCE, y ahí es responsabilidad inclusive de los ministerios, el Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía en primer lugar, ¿no? Entonces tendríamos que interpelar de cómo han estado funcionando las cosas. Ahora, vayamos al tema de la Comisión de Ética, que en realidad fue para lo que le invitamos con eso, hemos ido por la rama, pero que vale la pena en este caso. Ustedes han revisado ocho procesos que hay en este momento, ¿no es cierto? Y uno de ellos, digamos, el que más llamó la atención últimamente ha sido el de Carlos Brus. Ustedes ya han visto el de Carlos Brus, ¿no es cierto? Hemos recibido el expediente, hay 2 denuncias de parte en este caso, que han denunciado al señor Carlos Brus por este requerimiento que él hizo del servicio de la policía. Uno tiene que ser Vieira de todos modos, que lo tiene así. No, eran 2 personas, una supuesta ONG ya. y una persona desconocida. Lo concreto es que para que se canalice una denuncia se puede hacer de parte, en este caso una persona que esté interesada, o también se puede hacer de oficio, cuando hay una publicación, una nota de prensa, alguna información que circule en los medios de comunicación y es evidente que hay una falta ética, nosotros podemos actuar de oficio. Pero en el caso específico ha habido una denuncia. Hemos recibido la denuncia, se inicia un proceso de indagación, es el procedimiento formal, para que la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética haga una evaluación y revise y analice si configura o no el inicio de un proceso de investigación. Ojo, todavía no estamos sancionando. Claro, porque yo me encontré el otro día con un amigo abogado y hablamos justo del caso de Carlos Brus. Entonces yo le digo, sí, pero él ya fue una falta ética, él se equivocó al haber pedido esto, pidió disculpas y finalmente el hecho no se realizó. Y el abogado, que además que conoce estos temas penales, me corrigió, me dijo, no, si hubiera ocurrido, hubiera sido peculado de uso. Y lo que ha ocurrido es tentativa. Y eso está establecido en el Código Penal y eso merece un castigo. Le digo, sí, pero por eso no lo van a meter preso. No, pero lo pueden sacar del Congreso, me dice. Y me pareció como, o sea, la primera impresión es como desproporcionado, pero parece o sea, es una posibilidad. No, ¿o pienso no? Que no, de mi información, o es una desproporción. Las sanciones dentro de la Comisión de Ética va desde llamadas de atención a través de escritas y también algunas con alguna penalidad pecuniaria, hasta la suspensión, desde 3 días hasta 120 días. Es la sanción máxima de suspensión de la labor congresal. Porque, por razones éticas. Exactamente. Hay un código de ética parlamentaria. Hay otra subcomisión de acusaciones constitucionales. Y en ese caso, no, pero ese caso es cuando hay una sentencia judicial de por medio. Entonces, si hay una sentencia judicial de por medio o hay un proceso judicial que está en marcha donde han solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pasa a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para evaluar si se le levanta o no la inmunidad parlamentaria para que siga su proceso judicial. Cuando hay delitos de por medio, cuando hay un delito penal. En este caso no configura esta circunstancia, según tengo entendido y según la información que nos han dado los asesores de la Secretaría Técnica. Hay una serie de casos o sea, por ejemplo, el caso de Clayton Galván, quien se le acusa de no haber colocado en su hoja de vida una sentencia en su contra. ¿Cómo se maneja una situación como esta?
Se ha acordado iniciar un proceso de investigación en el caso del congresista Clayton Galván. En realidad, casi el 80% de las denuncias es por tienen la que ver con información, eso, ¿no? Porque está la legisladora Nelly Cuadros también ha consignado, o sea, no es que omitió, sino que puso información falsa, ¿no? Sí, el caso de Maritza García también. El 80% de los casos que llegan a ética es porque supuestamente se consignó datos falsos. Dijo que había hecho una maestría en Derecho Penal y Civil y en realidad no había terminado, o sea, pasó por ahí, pero no terminó la maestría, ¿no? Ha mostrado una serie de documentos el día de ayer que grafican que sí ha egresado de la maestría. Y ahí hay un problema porque habría que hacer toda la evaluación y verificar todas estas pruebas. Por eso hemos solicitado que se amplíe este proceso de indagación para tomar la decisión. Pero en ese caso, claro, pero en ese caso, el límite de la Comisión de Ética, ¿cuál es? Sancionarlos hasta con una suspensión. ¿No? La sanción máxima es de 120 días. Pero, o sea, eso no implica una omisión o incluso un delito electoral, el haber omitido o el haber incluido información falsa. O sea, no declarar que has tenido una sentencia o poner información falsa es un delito electoral, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones de oficio remite esta información errónea que se ha puesto en la declaración jurada de hoja de vida a la Fiscalía y se inicia un proceso de investigación en la Fiscalía que puede terminar en una sentencia. Si hay una sentencia, en esas circunstancias sí, va a ir a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que se le levante la inmunidad y con acuerdo del Pleno se le va a destituir en este caso al Congreso. Y en el caso de Milagros Salazar, estoy viendo que casi todos son un montón, es 1, 2, 3, 4 de Fuerza Popular, ¿no? En el caso de Milagros Salazar, también la mayoría son casos por eso, por omisión. Y Daniel Salaverry. Quiero hacer una precisión esto es muy importante que los oyentes puedan entender. La hoja para hacer la declaración jurada es muy limitante, es un formato donde tú tienes que ingresar cierta cantidad de información. Si tú omites alguna información, porque a veces no tienes el espacio completo, y lo más grave, que es electrónico. Muchas veces y en muchos lugares, en mi región, en Apurímac, no necesariamente en todos los lugares hay para ingresar la información por internet. Y eso ha generado una serie de problemas que hacen. Claro, pero envían el documento y en este caso el personero legal es el que va a ingresar la información porque es el único que tiene acceso. Claro, pero por ejemplo, omitir, o sea, no poner una sentencia no es un problema de espacio. O sea, esto ha sido sentenciado, o sea, no. Las sentencias. Por ejemplo, presumir o decir estudios, que no lo tienes. Magíster, no mentira, pues no. Definitivamente ahí tiene que haber sanción. Pero hay casos, y ha llegado muchas denuncias, donde la observación es porque se equivocaron en el año que terminó. Algún error a la hora de estar digitando. El ser humano comete errores al digitar. Yo pienso que la sanción debe ser distinta. Entonces, ahí hay una dificultad y una debilidad del propio Jurado Nacional de Elecciones para recopilar información. Y el caso de Roberto Vieira. En el caso del señor Roberto Vieira es por esta exposición mediática, por el Twitter y la expresión de cortesana que le hizo a la señora Arauz, ha generado toda una controversia. Uno revisa la acepción que tiene la palabra de cortesana, son 5 o 6 acepciones. Algunas de ellas. Y alguna tiene una cierta tendenciosidad por la interpretación que se pueda dar, ¿no? Entonces esto ha generado un problema. El congresista Daniel Aguatá, que tiene gran experiencia en los adjetivos, por su caricatura esa de lisurataz. En el diccionario de lisurataz, cortesana, ¿qué significa? Vamos a ver en unos minutos con Daniel. El señor Vieira pidió las disculpas del caso. La señora Arauz aceptó las disculpas. Entendemos que el procedimiento, la situación que se ha generado llegó a un punto donde tenía que solucionarse. En este caso, con las disculpas, entendimos que ya no configuraba seguir investigando este caso. Más que todo para evitar también generar más problemas de los que ya existen. El tema de ética en el Congreso de la República está muy relacionado a la imagen del Congreso de la República. Pero ha perdido imagen el Congreso en las últimas semanas, ¿no? De una manera impresionantemente rápida, ¿no? Y somos corresponsables, no vamos a deslindar la responsabilidad, porque hemos empezado bien, casi con 40% de aprobación, y tenemos la obligación de seguir cuidando esa imagen del Congreso. Lamentablemente esta circunstancia y sobre todo la posición que tiene el fujimorismo de estar imponiendo muchos temas de su agenda particular, después de ver el chat que tenían en este famoso mototaxi, en el Telegram,
Uno se pone a pensar, ¿es la agenda del partido o es la agenda del país que está de por medio? Claro, porque yo me pregunto con toda sinceridad, más allá de la discusión sobre las responsabilidades del ministro, casi le digo exministro Saavedra, ¿no? ¿Por qué para los fujimoristas es un asunto tan vital? Y yo creo que el chat de Telegram, de alguna manera, es un asunto, es como una demostración de fuerza. A ver quién manda, más o menos ese es el mensaje, ¿no? Pero ya más antes les había traicionado su alter ego, el otro yo que a veces tenemos. Recuerda bien el Twitter de la congresista letona que decía que estaban convocando para la censura, cuando todavía no se había interpelado. Sí, eso es verdad. Entonces, Eso es verdad. uno no puede interpelar a un ministro con la consigna de que lo vas a censurar. Objetivamente y en carácter democrático uno tiene que entender que vamos a interpelar para absolver una serie de interrogantes y en función de las respuestas uno va a tomar la decisión para la censura. Eso es en un ambiente democrático. Pero acá hay algo mayor y eso quiero ser explícito. El fujimorismo hasta el día de hoy no ha entendido que ha perdido las elecciones. Ha perdido las elecciones por un poco más de 40.000 votos. En lo particular yo perdí una elección regional por 168 votos. Pero soy muy respetuoso de la persona que ha ganado. Son prácticas democráticas. Uno tiene que saber ganar y perder una elección. Y parte justamente de la grandeza en este espacio de ver a los políticos es en la derrota. Y hay que tener esa capacidad, visto. Hillary Clinton al día siguiente, después de haberse dicho la vela verde con Donald Trump, fue a felicitarlo. Hablando de Donald Trump, está Gerard Depardieu en Lima haciendo unas presentaciones teatrales, ha estado como el presidente, ¿no? Ahora, usted congresista ha vivido, usted tiene parte de su formación en Europa, en particular en Francia, y como que la gente no lo quiere mucho, ¿no? Políticamente hablando, digo, ¿no? Porque como actor es un monstruo simplemente, ¿no? Es un fenómeno gran el tipo. Un gran tipo, ¿no? Y sobre todo... pero digamos... sus posiciones, sus expresiones, pues siempre ha estado solidarizándose con la Asociación del Rifle. Claro, con la gente que propone con Jean-Marie Le Pen, recuérdese. Que es la derecha. La derecha extrema. En un momento, como lo comentábamos hace un rato, se fue a Bélgica para evitar pagar los impuestos que le... Claro, había un conflicto con el tema de la tributación. Mucha gente de dinero se fue del país fijó su residencia en otro país para no tener que pagar impuestos en Francia. Esos acuerdos de doble tributación, que en el Perú nosotros somos una especie de paraíso porque no tenemos esos acuerdos. Pero regresando al tema, en Europa mismo está emergiendo estas fuerzas radicales de posiciones extremas y eso es muy preocupante. Eso nos deja bastante preocupados porque tenemos una gran colonia de latinos. Los peruanos que están en Europa, en Estados Unidos, ayudan mucho a sus familias y en una circunstancia de esta naturaleza generaría serios problemas. Sí, porque es decir, la reacción a la crisis es de alguna manera responsabilizar a la inmigración última, porque en Estados Unidos parece broma, ¿no? Pero la propia esposa de Donald Trump es una inmigrante relativamente... hijo de inmigrantes. ¿No? Reciente, él mismo, los Kennedy, o sea, por donde vaya uno, todos son, ¿no? Nietos, bisnietos o tataranietos de inmigrantes, ¿no? En el peor de los casos, pero lo cierto es que hay una amenaza, ¿no? Para las comunidades, y en este caso, como usted dice, congresista, para los peruanos. Y tenemos que desarrollar una política para poder de alguna manera proteger sus derechos, porque los peruanos y los latinos somos bien vistos en Europa, somos bien vistos en Estados Unidos porque somos gente de trabajo. Hay algunos casos excepcionales, evidentemente, pero por nuestro emprendimiento, nuestras ganas de querer superarnos, somos bien vistos, es muy importante, es un gran capital. Un día conocí a una agencia de viajes en París, donde trabajaban unos amigos míos, a un señor que iba religiosamente todos los meses, traía boletos, siempre traía un familiar de visita, y el secreto es que el señor era un carterista, pero era el mejor carterista que había en Europa y era peruano, ¿no? Pero y ese nivel de reconocimiento justamente es por su capacidad de emprendimiento. Muchos de ellos han llegado ilegales y ahora son dueños de grandes restaurantes, de grandes empresas, fruto de un trabajo y un esfuerzo, y hay que reconocerlos porque en su momento ha servido mucho al país. El caso del Ecuador es mucho más visible. Usted sabe que el principal ingreso en los años 90 para el Ecuador ha sido las remesas de los ecuatorianos que trabajaban prácticamente en Europa. En España había... La colonia mayor de Latinoamérica eran ecuatorianos y eso ha servido para que... No, y además hay un fenómeno con los ecuatorianos, no sé si exagero, pero qué cosa, el 20% fácil de la gente que cocina, o sea, nosotros estamos orgullosos de nuestra gastronomía, pero los cocineros de casi todos los restaurantes de Estados Unidos y Europa son ecuatorianos, ¿no? Y también promocionan mucho el arte, ¿no? Los otavaleños son muy reconocidos a nivel mundial por
por la promoción del arte. Entonces ahí también una política interesante, una política exterior para poder fortalecer estas colonias de peruanos que aportan mucho al país y que no tienen ni siquiera representación. Nosotros estamos de acuerdo en el proyecto de que de el darles Congreso de una la República representación debería tener parlamentaria. una representación parlamentaria, porque es una agenda bastante amplia. Cuando hay problemas de salud, hay problemas de fallecimiento de algún familiar, es bastante difícil repatriar a nuestros compatriotas que se esfuerzan toda una vida sacrificando a sus familias, esforzándose para poder enviar unas remesas que sirve de mucho para que ahora sus hijos puedan estudiar en universidades y la economía crezca. Tal vez no lo estamos considerando como un aporte importante al desarrollo del país, pero sí lo es. ¿No? Muchas gracias al congresista Richard Arce, vicepresidente de la Comisión de Ética, por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa.